Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 104. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de muchísimas cosas, como vuestra ficha de Google My Business o Google Perfil de Empresas o Google Business Profile, como queréis llamarlo, porque realmente estamos hablando de lo mismo. También hablamos de reseñas, de enlaces, de menciones, de cómo optimizar vuestras webs. Y hoy vengo a hablaros precisamente de qué hacer si hay un cambio en la intención de búsqueda del usuario para uno de vuestros productos claves y eso está afectando al tráfico que tiene vuestra web. Y si afecta al tráfico, por tanto, está afectando a vuestras ventas. Así que os voy a decir unos cuantos pasos que podéis llevar a cabo para precisamente revertir esa situación. La verdad es que este episodio lo he disfrutado mucho porque lo he trabajado en base a experiencias propias que estoy teniendo y yo creo que podéis sacar muchísimas cosas en claro. Así que nada, de cambios de intenciones de búsqueda del usuario y de cómo actuar va el episodio de hoy. Y recordad que os podéis apuntar a la newsletter de negocios locales en lauraalfonso.com/newsletter y también tenéis en lauraalfonso.com/cursos diferentes cursos para mejorar el posicionamiento local de vuestro negocio y también vuestra reputación online, que es algo clave a la hora de que un usuario decida compraros o no. Estamos hablando de cursos de más de 5 horas donde realmente tenéis muchísima información para mejorar el posicionamiento local de vuestro negocio. Porque siempre lo digo, cuando el negocio de al lado, sin tener tu experiencia ni un mejor producto, está teniendo más visibilidad y más clientes, solamente significa que está haciendo algo que tú estás pasando por alto. Y yo en estos cursos te explico el qué, porque además analizamos a los competidores y todo ello de una manera sencilla, sin tecnicismos, sin necesidad de gastar en herramientas carísimas, que la cosa no está para gastar. Y por tanto usamos herramientas muy potentes, pero a coste cero, porque no se trata de hacer más y gastar más dinero, sino de hacerlo mejor. Pues venga, vamos con el tema de la semana. Como ya os he contado en episodios anteriores, el último update de Google, la última actualización del algoritmo me ha afectado bastante la visibilidad de una de mis webs. De hecho, aparecía en primera posición para una palabra clave, para una keyword que me estaba dando muchísimas alegrías y de repente ha dejado de existir. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bueno, pues se pueden hacer muchas cosas y os voy a ir contando lo que estoy haciendo yo para que tengáis ideas de acciones que podéis llevar a cabo si esta situación os pasa ahora o os pasa en un futuro. Y a lo largo del tiempo os iré contando cómo va evolucionando todo en base a estas prácticas que voy llevando a cabo. No obstante, sí que quiero dejar una cosa clara antes de empezar y es una premisa. Una caída en la visibilidad que pueda tener tu negocio y las posiciones en el ranking para una determinada palabra clave no tiene por qué significar que hayas hecho algo malo. De hecho, si te vas a Google Search Console, allí hay una sección para identificar si tienes una acción manual por parte de Google, es decir, una penalización. Si no la hay, tranquilidad. Pueden ser cambios en las intenciones de búsqueda del usuario o mejoras que han llevado a cabo los competidores que a ti te han pillado por sorpresa. Y eso es lo que hay que identificar para ponerse en manos a la obra. Bueno, pues de eso va este episodio, de ponerse en manos a la obra. Vamos con ello. La semana pasada creo que os contaba que a veces Google identifica que un hecho, una situación actual hace que la intención del usuario cambie y por tanto al darse cuenta de este hecho él muestra otro tipo de resultados en su página, en la SERP. Y vimos un caso muy concreto, concretamente el término King Charles, Rey Carlos, que es una raza de perro. Con la muerte de la reina de Inglaterra, Google ha entendido que quizá quien busca ahora King Charles no esté interesado en un perro, sino en tener información del nuevo rey de Inglaterra, el hijo de la difunta reina Isabel.
Para analizar este caso en concreto, lo que he hecho es utilizar una de mis herramientas y ver, oye, ¿qué está mostrando para King Charles ahora mismo Google y qué estaba mostrando precisamente el 15 de abril? ¿Y qué es lo que vemos? Pues precisamente el 15 de abril, cuando la gente buscaba King Charles, aparecía un resultado de Wikipedia hablando de esta raza de perro. Pero no solo eso, también teníamos una sección de preguntas de los usuarios, también teníamos un artículo de Purina hablando de la información sobre la raza de perro King Charles español, también teníamos un artículo de Mundo Deportivo que explicaba cuáles eran los mejores cuidados del Cavalier King Charles español, y luego teníamos también un Knowledge Panel, un gráfico, una tabla de información de esta raza de perro y tema de Top Stories. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, pues resulta que lo que tenemos a 8 de octubre, que fue cuando hice la búsqueda, pues tenemos un pack de imágenes, luego tenemos la BBC, un artículo de la BBC donde habla del nuevo rey Carlos III, y del artículo de Wikipedia, el que teníamos en primera posición, no sabemos nada. El artículo de Purina ha bajado una posición y, por ejemplo, el de Mundo Deportivo de los cuidados de esta raza, ha desaparecido. Y sin embargo, aparece un artículo donde habla del apodo que el rey Carlos III tiene a Meghan Markle. Como vemos, un cambio en la actualidad ha hecho que el usuario quiera buscar Rey Carlos para algo totalmente diferente a lo que lo buscaba. Google se ha dado cuenta y dice, oye, lo que estoy presentando ya no interesa, y como quiero seguir siendo el buscador de referencia para mis usuarios, tengo que estar al día de la actualidad, y por eso cambio la SERP. Pero en este caso, el ejemplo que os acabo de poner no es que el usuario haya cambiado de una intención de búsqueda de información a una búsqueda de comparación. No, realmente en este caso el usuario está buscando siempre información, es una búsqueda informativa. Lo que ocurre es que el hecho que se ha producido hace que busque cosas distintas para el mismo término. Pero en algunas ocasiones puede deberse a que la intención de búsqueda realmente sí que ha cambiado y pasa de ser informativa a comparación, o de comparación a transaccional, y por tanto es lógico que nuestra web modifique su posición, porque si tú tienes, por ejemplo, en tu blog contenidos informacionales y luego resulta que ya el usuario no busca información sobre un tema en concreto, pues lógicamente el tráfico para ese artículo en tu blog va a bajar. Vamos a poner un caso en concreto para que me entendáis perfectamente. Y en este caso vamos a hablar del ramen. Para aquellos que no sepáis qué es el ramen, os digo que es un plato de fideos japonés. Si bien en Japón cada región tiene su propia receta, la preparación básica consiste en distintos tipos de fideos japoneses servidos en un caldo preparado comúnmente a base de hueso de cerdo o pollo y verduras. ¿Y por qué os quiero hablar precisamente de este plato? Pues os quiero hablar porque en abril de este año la intención de búsqueda era totalmente informacional. Y de hecho es que yo iba a restaurantes y, sin ser japoneses, tenían en su menú ramen. Y yo muchas veces decía, ¿y qué es esto? Y por eso yo también busqué en su momento qué era el ramen. Entonces, en abril, el usuario, había muchísimas búsquedas informacionales y Google lo detectó, y de repente, ahora en octubre, esa búsqueda es totalmente de transacción. Y os pongo además las gráficas para que lo veáis. En abril resulta que el primer resultado para ramen era de directo al paladar, que además el titular era ¿qué es el ramen? Luego teníamos también una sección que era la de otras preguntas de los usuarios, un gráfico de conocimiento sobre ramen donde te daba toda la información de este plato, y también historias destacadas. Pero ¿qué es lo que ocurre ahora? ¿Qué es lo que ocurre en octubre? Pues que coges y te pones a buscar ramen y lo primero que te sale es un local pack con los restaurantes que te sirven ramen. Fijaros cómo ha pasado de ser una consulta totalmente informacional a una consulta transaccional. El usuario quiere disfrutar del ramen, quiere ir a un sitio para que le den ese plato. Y en el caso de que tú no quieras ir a un restaurante para degustar el ramen, resulta que como segunda opción Google te muestra la web de recetas de rechupete, cuyo titular dice ¿cómo hacer
ramen. Es decir, vale, ¿no quieres ir a un restaurante? Pues yo te explico cómo lo puedes hacer para que lo disfrutes en tu casa. Totalmente transaccional. La sección de preguntas y respuestas ha desaparecido, seguimos teniendo un knowledge panel, unas historias destacadas y sí que también tenemos el artículo de directo al paladar que antes estaba en primera posición pero pasa a estar en cuarta. O sea, fijaros cómo cambia el panorama de un momento puntual como es abril a octubre. Por tanto, es lógico que directo al paladar, oye, de estar en la primera posición para ramen y tener un tráfico seguramente muy destacado, de repente pasa a cuarto lugar y después de una sección como es un local pack, que es bastante amplio, que normalmente se lleva el 50% de los clics, luego tenemos la de recetas de rechupete y luego ellos, pues es lógico que el tráfico caiga. Bueno, pues este tipo de caídas son las que tenéis que identificar para saber, oye, ¿por qué está cayendo el tráfico de mi web para este artículo que me funcionaba tan bien o esta página transaccional que funcionaba, vamos, como un tiro? Bueno, pues es que puede haber un cambio en la intención de búsqueda del usuario y tienes que saber identificarlo. Pero ojo, que también podéis tener un incremento de visitas y tenéis que identificar también a qué se debe. Y por ejemplo, estos restaurantes que de repente aparecen en el local pack para el término ramen, tienen también que estar pendiente en las estadísticas de su ficha de Google Business Profile y ver que las búsquedas por descubrimiento, que son los primeros resultados que te muestra Google en vuestro panel de administración en la parte de estadísticas, ahí podéis descubrir, oye, que es que las búsquedas de descubrimiento están creciendo y resulta que aparecen nuevos términos y ahí entre esos términos está el de ramen. Bueno, pues es que eso lo tenéis que identificar porque a lo mejor, por ejemplo, aparecéis ahí porque tenéis varias reseñas de los usuarios que están hablando de vuestro ramen y entonces pues por eso Google identifica, oye, como las reseñas es algo que ayuda a rankear y también a convertir, pues Google lo muestra ahí también con un snippet de justificación. Bueno, pero es que resulta que tú en el menú a lo mejor no lo tienes o de repente dices, ostras, pues tengo que hacer una publicación sobre este plato. Por eso es muy importante que estéis pendiente de los datos, de dónde estáis consiguiendo las visitas, el tráfico y entonces en base a ello tomar acciones correctoras. Pero este trabajo lo tenéis que intentar hacer todos los meses de forma proactiva, ver cómo está evolucionando todo. ¿Por qué? Porque si no, aparece un update de Google y os encontráis con el cadáver en la mesa y lo que hacéis es un análisis forense cuando ya estáis muertos. No, tenéis que empezar a hacer estos análisis de forma proactiva para ver cómo van cambiando las cosas y de esa manera iterar y poder reaccionar de forma rápida a los cambios del entorno, del contexto. Y a lo mejor se puede dar el caso de que no haya un cambio de intención del usuario, pero de repente, oye, que es que has bajado posiciones en la SERP. Y muchas veces dices, ¿qué ha pasado? Y es que ha sido la competencia que ha actualizado el contenido. ¿Qué mejoras ha hecho? Bueno, pues entonces yo ahí lo que hago es, ¿cómo estaba la SERP hace 2 meses? ¿Cómo está la SERP ahora? Oye, hace 2 meses estaba yo en primeras posiciones para esta palabra clave, ahora ha desaparecido y es que han subido estos competidores. Pues voy a comprobar qué mejoras han hecho. Entonces me voy a Wayback Machine, os dejo el enlace en las notas del programa y entonces ahí veo cómo estaba esa página pues hace 2 meses, por ejemplo, y veo ya cómo está ahora, pero lo que estoy viendo es el contenido. Entonces voy escaneando el contenido de hace 2 meses y voy escaneándolo ahora. Y de esa manera voy viendo, anda, que resulta que ha metido, aparte de cómo hacer este plato, ha metido también dónde encontrar los ingredientes. Pues eso yo no lo había tenido en cuenta. Ah, pues venga, vamos a incorporarlo. Entonces te da ideas de mejora. Entonces es muy importante monitorizar a los competidores para esos términos claves, para ver si de repente están haciendo mejoras y tú estás todavía a por uvas. Eso es muy importante.
¿Cuál es el siguiente paso a llevar? Pues bueno, mejorar tu contenido de acuerdo a esas mejoras que ha llevado la competencia, y en el caso de que haya habido un cambio de intención, como es el caso del ramen, que hemos pasado de una intención informacional a una intención transaccional, oye, pues si eres un restaurante tendrás que generar contenido para satisfacer esa intención de búsqueda. ¿Cómo? Oye, ¿en tu menú se está incluyendo el ramen? Pues si no está incluido, ya sabes que lo tienes que incluir. Quizá una receta en tu blog o en tu canal de YouTube, si lo tienes, donde expliques cómo se hace un plato básico de ramen, también puede ser interesante. Las reseñas de los usuarios que están hablando y sacando fotos de tu plato, de lo espectacular que es el ramen, oye, pues pídeles que lo suban a tu ficha de Google Business Profile. Pues todo eso es lo que tienes que hacer precisamente para destacar, para ese cambio de intención de búsqueda del usuario, para que tú aparezcas, para que tú como negocio resulta que también estés en primeras posiciones en ese local pack. Y antes de avanzar, recordaros que este podcast está patrocinado por Bolsalea. Bolsalea es una empresa de embalaje ético y sostenible desde el año 2009, especialistas en bolsas y guardatrajes. Parte de sus bolsas de papel están fabricadas de manera artesanal por personas con discapacidad intelectual, y las bolsas de algodón orgánico las cosen mujeres en riesgo de exclusión social. Si deseas que las bolsas y guardatrajes de tu empresa fomenten el empleo inclusivo y el respeto por nuestro planeta, visita bolsalea.com y no te pierdas su ficha de Google Business Profile, que tienen 5 estrellas en valoraciones con más de 500 reseñas. Un auténtico lujo. ¿Y qué ocurriría si de repente vemos que las intenciones de búsqueda, que antes eran informacionales o eran de transacción, como en el caso del ramen, de repente se vuelven de comparación? Y la gente lo que está buscando no es ni cómo preparar el ramen, ni dónde puedo consumir el ramen, ni qué es el ramen, sino lo que la gente busca ahora es mejores sitios de ramen en Madrid. Bueno, pues ahí tendríamos que volver a hacer un análisis de cómo ha cambiado la SERP, y si vemos que suben los sitios de comparación, los directorios, en detrimento de los sitios informacionales, cómo hacer un ramen, o de los transaccionales, el local pack, ahí tenemos que ver qué hacemos. Bueno, pues si en esas primeras posiciones aparecen directorios tipo TripAdvisor o The Force, directorios especialistas que tienen un artículo estrella para un término comercial importante para ti, pues ya os digo, los mejores restaurantes de ramen de la ciudad, pues tienes que intentar estar ahí. Y para ello tienes que subir posiciones de forma orgánica en esos directorios, por lo que no te queda más remedio que invertir tiempo y energía para conseguir pues ejemplos de reseñas en esas plataformas y de esa manera ir mejorando tu clasificación. Es lo que se llama SEO en 2 clics. Si no apareces tú en primera posición, oye, pues que aparezca el directorio donde tú estás bien posicionado, entonces hacen clic para llegar a ese directorio, primer clic, y luego ya te encuentran y estás bien posicionado y hacen clic en tu negocio, segundo clic. Por lo que os digo es SEO en 2 clics. Y luego pues eso, tendrás que analizar si las acciones que estás llevando a cabo para mejorar de forma orgánica en ese directorio realmente están trayendo tráfico a tu web. Y en este caso te tienes que ir a Google Analytics y dentro de canal de tráfico te tienes que ir al referido. Y ahí la fuente medio de ese referido tendrá que ser TripAdvisor o el directorio en cuestión que sea. Y así podrás comprobar si la caída de tráfico que has tenido por un lado está siendo suplido por las acciones que estás llevando en estas búsquedas de comparación. Importante que solo porque veas que para una determinada palabra clave ha subido un directorio, que no te lances directamente, hay que hacer un breve estudio para confirmar cómo rankea ese directorio para los términos que te interesan y ver si es o no de utilidad para lo que tú quieres. Y de esa forma priorizas entre los diferentes directorios, porque imagínate que un directorio posiciona para 5 términos que te interesan, con un volumen mensual de 35.000. Y otro directorio, por ejemplo, está posicionando para 10 términos. Dices, pues este está posicionando para 10, pero es que resulta que esos 10 tienen un volumen mensual de 5.000. Pues 35.000 frente a 5.000, pues a lo mejor te interesa invertir más en el primero. Entonces ahí tienes que hacer ese pequeño balance para al final decidir dónde vas a centrar tus esfuerzos. Es posible que si no tienes tiempo para trabajar la mejora de tu posición orgánica en esos directorios, prefieras pagar.
Pero no te recomiendo que hagas eso directamente, porque muchas veces ante pujas de igual valor lo que desempata precisamente es tu posición. Así que algo de esfuerzo yo creo que sí que tienes que invertir en estos directorios especialistas que están relacionados con la temática de tu negocio si realmente quieres sacar de ahí tráfico de comparación que te puede interesar. ¿Y qué más puedes hacer? Oye, pues puedes crear tú tu propio contenido, tu propio artículo de comparación, donde hables, por ejemplo, de los mejores ramen de la ciudad y tú te mencionas a ti, por supuesto, lógicamente. En este caso, podrías hacer un artículo donde un restaurante destaque, por ejemplo, en el ramen tipo Sifu. Otro es fantástico en el ramen tipo Kagura, otro Yajiro, otro Kobuta, y cada restaurante destacar en cada una de esas tipologías de ramen, pero resulta que tú haces el ramen mejor y más adaptado a la cultura occidental. Por supuesto, no vas a conseguir aparecer en la primera posición de un día para otro por un artículo que hayas generado, pero si de repente recibe enlaces, lo vas actualizando y mejorando, pues poco a poco irás rankeando y en un medio largo plazo, pues a lo mejor también estarás posicionado para esas búsquedas de comparación. Recordemos que el SEO es una estrategia a medio y largo plazo, por eso no podemos esperar, que haciendo esto revertir los resultados de un día para otro. Las cosas no funcionan así, pero son acciones que te pueden ayudar y mucho. Por último, otra de las acciones que puedes hacer en estos casos es buscar que te incluyan en artículos de otros negocios o blogs tipo El Comidista para esos términos que te interesan. Normalmente tendrás que ofrecer algo a cambio, y si estás hablando de tú a tú con otro negocio, dices, pues si tú hablas de mi ramen, yo te puedo hablar de tu poke bowl y cosas así, y si no, pues habrá que pagar. Como siempre, antes de pagar habrá que valorar, como os decía, que el sitio merece la pena y que posiciona para términos que te interesan. Y nada, pues aquí te he dejado una muestra de acciones que puedes llevar a cabo para mejorar vuestra posición cuando la intención de búsqueda del usuario cambia y con ellos la SERP. Y sobre todo es importante que veas, cómo estaban los resultados de Google hace unos meses y cómo están ahora, quiénes son los players que están destacando, qué han hecho, qué no he hecho yo, y de esa manera puedes hacer una hoja de ruta perfecta que te va a ayudar y mucho a determinar los pasos y mejorar el posicionamiento y con ello los resultados de tu negocio. Pues poco más, señores. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado de interés y siempre os digo que espero que lo podáis aplicar a vuestro negocio local. Esto no es que espero, es que lo debéis aplicar. Debéis analizar qué está pasando con los términos más importantes para vuestro negocio. Ver cómo estáis ahora, cómo estabais hace un tiempo, cómo estaba vuestra competencia y en base a eso empezar a actuar para que no haya caídas en vuestras posiciones, caídas en vuestro tráfico y por tanto efectos negativos en los resultados de vuestro negocio. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast y en Spotify, vuestros comentarios y me gusta en iVoox, y recordad que también me podéis escuchar en Google Podcast y en Amazon Music. Y me ayudaréis muchísimo si os suscribiréis al canal de negocios locales. Venga, por favor, suscribiros desde vuestras plataformas, porque de esa manera me daréis más visibilidad y podré llegar a mucha más gente. Y ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues dónde va a ser, aquí en Negocios Locales. ¡Feliz semana!